Me complace mucho el hecho de poder estar aquí con gente que uno ama tanto para compartir otra clase de la serie La historia detrás de la historia. La historia detrás de la historia. Y como he venido enseñando, el propósito de esta serie es compartir contigo esa historia no contada que revela los hechos que dieron lugar a otros hechos y que nos permite entender y explicar, aunque no necesariamente compartir o aseverar, la manera como Yeshua fue interpretado 100, 200, 300, 400 años después de su muerte. Y hemos hablado en las 4 conferencias previas acerca de ciertas tendencias que existen en el mundo antiguo, la manera como transmitir ciertas historias que nosotros tenemos que conocer de forma apropiada a la hora de acercarnos a libros tan antiguos como son los rollos, las copias, los escritos que conforman tanto el Tanaj como el Código Real. Por supuesto, hemos hablado de incoherencias, de contradicciones en los textos que requieren nuestra atención y que requieren nuestro estudio apropiado. Y si esta es la primera vez que tú escuchas esta serie, yo te recomiendo, encarecidamente te recomiendo, que trates de escuchar las 4 conferencias previas. Creo que todavía está en el aire por este mismo canal de televisión, de live stream, internet. ¿Por qué es importante que si no has escuchado las clases previas, las escuches? Porque lo que vamos a enseñar hoy se edifica sobre lo que ya ha sido dicho y enseñado en clases pasadas. La verdad que es muy importante que trates de hacer todo tu esfuerzo por tener acceso a las clases pasadas, y por eso que la dejamos varias semanas en el aire para que luego con calma tú puedas tener acceso a esa información. Los que me han seguido en las clases previas recordarán que hemos demostrado por qué muchas cosas que tenemos en la Torá no atribuidas a Moisés, no las escribió Moisés, ni todos los salmos atribuidos a David los escribió realmente David, sino que el autor inspirado en la edición los atribuye a ellos por el honor y la autoridad de Moisés y David, y cómo este mismo fenómeno se da también en el Código Real o el Nuevo Testamento. Quiere decir que no todos los documentos que nosotros tenemos hoy día, en sentido general, que componen el Código Real, pertenecen a los autores que se mencionan o que se aceptan por la tradición. Y esto requiere un entendimiento histórico y académico para sacar el máximo provecho de su contenido. En otras palabras, tú no te puedes acercar a leer la Biblia, y tú no te puedes acercar a leer el Código Real si no estás preparado para leer la Biblia, para leer el Código Real. Y es por eso que en el próximo viaje que vamos a hacer a Israel, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, para febrero 15 de este año secular, vamos a dar
una yeshiva sobre cómo fue que se formó el Nuevo Testamento. Si una vez que la persona conozca eso, se van a despejar muchas dudas. Okay, pero eso lo vamos a hacer en Israel. Okay. Tú tienes que ir a Israel conmigo para que recibas esa bendición. Okay. Pero voy a repetir eso. Okay. No todos los documentos que componen eso que llamamos el Código Real pertenecen a los autores que se mencionan o que se aceptan por la tradición, y eso requiere un entendimiento histórico, requiere un entendimiento académico para que te puedas acercar a estos documentos con la mentalidad apropiada. Por supuesto, no me estoy refiriendo a falsificaciones, que son otra cosa. ¿Okay? Falsificación es otra cosa. Una falsificación es tomar un documento, escribirlo y colocarle como autor a uno que no sabemos que fue el autor, con la mira de probar un punto que yo quiero hacer o una teología específica que yo quiero hacer. Eso es muy diferente a tomar una tradición que yo he recibido oralmente de una autoridad pasada, darle forma escrita y entonces nombrarla en honor de esa persona de la que yo recibí esa tradición, no con agendas escondidas. Esdras, por ejemplo, nosotros lo sabemos ahora, Esdras fue el que editó el Tanaj como ahora lo conocemos, y él fue el que puso en labios de Moisés cosas que Moisés no había escrito, pero que sí de alguna manera las había enseñado, o de una tradición de un discípulo de Moisés. Y entonces lo copia, lo edita, lo embellece y se le atribuye a Moisés, como es el caso de la narrativa que aparece en Devarim, en Deuteronomio, donde los últimos versículos de Devarim tratan de cómo fue enterrado Moisés. Es imposible que Moisés haya podido escribir esa sección. Si está muerto, ¿cómo lo va a escribir? Okay. Sin embargo, se le atribuye a Moisés. Okay. Eso no es una falsificación, es un estilo literario de esa época. Nada que ver con alguien que venga luego y quiere escribir algo sobre lo cual no tiene ninguna tradición recibida, y entonces atribuirlo a un personaje del pasado conocido y respetado para engañar a la gente y para hacerla pensar que eso que está escrito ahí y que es mi propia agenda fue lo que el otro enseñó, cuando en realidad yo sé que eso no fue lo que él se enseñó, sino que es una falsificación que yo estoy haciendo para probar un punto teológico, político o lo que yo quiera de mi propia agenda. Entonces, para uno comprender cómo Yeshua fue interpretado 100, 200, 300, 400 años después de su muerte, nosotros necesitamos entender el contexto real de ese tiempo, la mentalidad que la gente de esos días tenía, la manera como hacían sus cosas, para ser justos a la hora de hacer una evaluación histórica honesta. Y tú no puedes tomar tu modernidad para explicar la antigüedad. Eso es muy importante. Una vez que las enseñanzas originarias de Yeshua se salen de su entorno judío natural, escuche esto, es muy importante. Una vez que las enseñanzas de Yeshua traspasan los límites judíos, tanto geográfica como teológicamente, incluso culturalmente, se crea entonces
un mar de interpretaciones que dio como resultado la creación de un entorno histórico extraordinario que uno tiene que conocer para no perder al Yeshua original entre las muchas interpretaciones y las muchas explicaciones de su vida, de su enseñanza que vinieron después. Y la primera cosa que vimos en nuestra clase previa fue la manera como los paganos entendían el mundo en sus días, y específicamente cómo ellos declaraban o creaban divinidades, y cómo luego creían en esas divinidades, en esos dioses, y cómo veían la relación en el mundo de los dioses con el mundo de los seres humanos. O sea, es sumamente importante conocer. Entonces, si tú no tienes el entendimiento de ese entorno, que es precisamente la historia detrás de la historia, porque lo que tú lees en el Nuevo Testamento es una cosa, pero el contexto histórico, cultural y teológico de donde surge es otra cosa diferente. Entonces, como digo, sin un entendimiento de ese entorno donde luego surge el cristianismo, históricamente hablando, tú no puedes comprender cómo Yeshua fue interpretado de la manera como fue interpretado 100, 200, 300, 400 años después de su muerte. Y este es el asunto. Históricamente hablando, ¿ok? Históricamente hablando, ¿cómo pasamos de Yeshua el judío con una vocación mesiánica a Jesús como un Dios, el Dios de los cristianos, el Dios del cristianismo? ¿Y cómo podemos regresar a una persona del Jesús Dios cristiano al Yeshua judío con una vocación mesiánica, como el que fue conocido en Israel en aquellos días? En mi conferencia pasada dije que la primera cosa que tenemos que comprender es cómo los antiguos, digamos del cuarto siglo hacia atrás, veían el asunto de la divinidad. Cómo los antiguos del cuarto siglo hacia atrás veían el asunto de la divinidad. ¿Qué significó para aquella gente la divinidad? ¿Qué significaba ser divino? ¿Qué significó que un ser sea divino? O que un hombre sea considerado divino. ¿Puede un ser divino hacerse hombre y continuar siendo divino? ¿O puede un hombre elevarse a la divinidad y continuar siendo hombre? En el sentido estricto del término. Y es por eso que en la conferencia pasada te expliqué, hablé un poco de Apolonio de Tiana. ¿Ok? El caso, también te hablé del caso narrado por el poeta romano Ovidio, de los viajes de Júpiter y Mercurio. La incidencia que tenemos de estas dos divinidades de aquella época dentro del propio Nuevo Testamento, cuando a Pablo y a Bernabé lo confundieron precisamente con Júpiter y con Mercurio en Asia Menor. Por tanto, había que enseñar de Yeshua y hablar de Yeshua y escribir de Yeshua en términos que demostraran
su superioridad a un personaje como Apolonio de Tiana, por ejemplo. Y esa competencia que se va dando y que tomó siglos, esa competencia que se va dando entre divinidades es lo que va creando poco a poco, dentro de ese contexto amplio, profundo y maravillosamente atractivo para los que aman el estudio, de cómo poco a poco se va dando una imagen de Yeshua completamente diferente a la que tenían los judíos originarios. Y te expliqué el concepto de divinidad como lo veían los antiguos. Es decir, cuando sus dioses se podían transformar en seres humanos para interactuar con los hombres, esos hombres eran dioses. Si ellos tenían un encuentro con esas divinidades, los veían como divinos también. Y muchos eran vistos como divinidades encarnadas, es decir, en forma humana. Y por tanto se les rendía adoración como si fueran dioses, como si fueran divinidades. Además de eso, cuando se tenía la sospecha de que cualquier ser humano que fuera pensado surge como resultado de una relación sexual entre un dios y una mujer, se le considera también por los paganos un ser divino, un hijo de los dioses, una divinidad, y es por eso que se explicaban sus poderes milagrosos. En la conferencia pasada también te hablé de una tercera forma cómo los paganos concebían la divinidad, pero solo lo mencioné sin explicarla. Y te prometí que una vez entendieras esto, muchas puertas se iban a abrir para ti para poder comprender el contexto en el cual surge luego Nicea 325. Y eso fue lo que quedó pendiente para el tema de hoy. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el davar? ¿Cuál es el asunto que está en la mesa? El asunto que está en la mesa en la conferencia de hoy es sumamente importante. No como una divinidad se envolvía en carne, sino como una carne se podía volver una divinidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es decir, no como un dios podía tomar forma humana, sino como en el mundo pagano del primer siglo, segundo siglo, un ser humano podía ser declarado un dios o una divinidad. Es decir, los paganos tenían una forma inversa de hacer o declarar a seres humanos divinos. Voy a aclarar algo acá que es sumamente importante. Cuando hablamos de paganos, no estamos hablando de gente mala. ¿Ok? Ojo. Cuando hablamos de paganos, no estamos hablando de gente corrupta. O sea, paganos es una forma académica de identificar la religión politeísta que tenían la inmensa mayoría de los pueblos antiguos. Son politeístas. ¿Ok? Y por eso se le llaman paganos. O sea, los paganos tenían una forma inversa de hacer personas divinas o de declarar a un ser humano divino. No cuando los que ellos sin duda alguna consideraban dioses
se materializaban como seres humanos o se disfrazaban de humanos para interactuar con los humanos, no como divinidades disfrazadas o materializadas como seres humanos, tenían relaciones sexuales con mujeres humanas, de las cuales surgían divinidades, mitad dioses, mitad humanos, sino que lo que está en la mesa hoy es cómo humanos completos eran elevados a la categoría de una divinidad. Eso es muy importante entender eso. Los paganos del Imperio Romano tenían una teología pagana, una teología, si podemos llamar a eso teología, para que podamos entenderlo de alguna manera. Tenían una teología según la cual los dioses podían tomar a una persona de gran mérito y de condiciones humanas excepcionales y transformarlas en divinidades. Eso pasó, por ejemplo, con el fundador de la ciudad de Roma, el legendario Rómulo, que aun cuando fue pensado por algunos que él nació de una relación inusual, de una divinidad con una virgen betal. Es decir, las vírgenes betales, para aquellos que tal vez son por primera vez que escuchan esta conferencia, esta serie, las vírgenes betales, que tienes que diferenciarlas de las vírgenes santas, que son otra cosa diferente, ¿okay? Las vírgenes betales eran mujeres que hacían votos de castidad, de no tener nunca relaciones sexuales, quedarse virgen para toda su vida. Esas mujeres que hacían ese tipo de votos se consideraban vírgenes betales, de voto, ¿okay? Voto de castidad. Se corrió la voz de que el fundador de la ciudad de Roma, Rómulo, nació de una virgen betal. Por supuesto, si fue una virgen betal, ¿con quién fue que tuvo relación? ¿Ok? De todo caso, este hombre se convierte en un extraordinario guerrero, superó a su hermano mellizo y funda la ciudad de Roma. Y según los historiadores romanos, un día se encontraba él pasando revista a las tropas cuando de repente el sol se eclipsó, vino un tornado, una especie de tornado que lo envolvió, cayó como un rayo del cielo que lo envuelve y se desaparece. Se desapareció Rómulo, nunca se supo qué pasó con él. Luego, el Senado romano, en una reunión donde se analizaron todas sus virtudes, lo declaró una divinidad. Y lo nombró incluso con el nombre del dios Quirinio. Cuando usted oiga en la mitología romana, Quirino es Rómulo, ¿okay? Y le construyeron un templo para que la gente lo adorara. Y de esa manera surgen tres dioses extraordinarios entre los romanos: Júpiter, Marte y Quirino. Desde entonces, los romanos, los paganos romanos, tenían en estos tres dioses los más poderosos de todos: Júpiter, Marte y Quirino. En el año 115 de la era común, interesante porque este año en la era común es el 2015,
En el año 115 de la era común, es decir, recién empezado el segundo siglo, como nosotros estamos empezando ahora el siglo XXI, Suetonio, historiador romano, publicó una obra muy interesante, se llama Vida de los Césares. Así se llama esa obra, Vida de los Césares. Y de acuerdo a Suetonio, durante la vida de Julio César, él había convencido a la gente que él era una divinidad y que él podía presentar, por un lado, una genealogía que venía de los antiguos reyes romanos, pero por otro lado, él podía presentar una genealogía que venía de los dioses. Tenía ambas, doble ciudadanía. La ciudadanía de los dioses y la ciudadanía de los seres humanos. Luego que Julio César muere, se decidió darle doble honor. El Senado romano se reúne y decide darle doble honor. Por un lado, honor como un ser humano extraordinario. Y segundo, honor como una divinidad. Y este proceso es muy importante para poder comprender Nicea 3:25 después. ¿Ok? Este proceso de declarar a una persona una divinidad solo lo hacían los senadores. Los únicos que tenían poder para tomar una decisión. No importa que el vulgo tuviera sus ideas, no importa que el vulgo tuviera sus conceptos, solamente el Senado tenía autoridad para evaluar la vida de una persona y decidir si le daba honor como un ser humano extraordinario o lo elevaba a una deidad. Y a ese acto por el cual el Senado romano elevaba a una persona a la posición de divinidad se conocía como deificación. ¿Ok? Deificación. Sí, por el voto se decidía a qué persona se le imponía el honor de ser llamado una divinidad. Y se le construía un templo. Y se permitía que la gente le adorara como un dios. Ahora, no confundas deificación con beatificación. Son dos cosas diferentes. Están relacionadas, están cerquita. ¿Ok? Pero no es la misma cosa. Deificación es nombrar a una persona Dios, una divinidad. Beatificación es nombrar a una persona un santo. ¿Ok? Un santo que tiene capacidad para recibir oraciones y contestar oraciones desde el más allá, etc. Se ve entonces la costumbre de los romanos: reunir a un senado y decidir por voto si esa persona que había muerto se podía deificar, si esa persona calificaba para ser considerada una divinidad. Esto es importante conocerlo, porque luego cuando tú te encuentras con Nicea en 325, es como una reunión del Senado, donde el emperador cita a 300 obispos para que se tome un voto. Exactamente como era la costumbre del Senado con respecto a nombrar a emperadores o a ciertas personas una divinidad o no. Julio César fue llamado por votación del Senado Hijo de Dios.
Incluso en los días de su vida, muchos emperadores fueron tratados como divinidades, como dioses, como fue el caso de Octavio César, hijo adoptado, que fue reconocido como César Augusto más tarde, y que fue el emperador que existió en los días del nacimiento de Yeshua, precisamente. Ahora, cuando hablamos de un hijo adoptado, quítate de la mente el concepto que tú tienes de adopción hoy día. Porque el concepto que tú tienes de adopción hoy día no es para nada el concepto de adopción que tenían los antiguos. ¿Y cuál es la diferencia? Tendrás que esperarte a la próxima conferencia. La próxima conferencia, si el Eterno nos da vida y salud, a ustedes y a mí les voy a explicar ese concepto. Pero ¿por qué es importante conocer estas cosas desde ya? Porque el error más grande que tú puedes cometer es tomar conceptos modernos y con estos conceptos ir atrás a la historia y tratar de explicar las cosas de los antiguos con tus ideas modernas. Ese revisionismo histórico es un grave error, no podemos hacerlo, porque ese no era el concepto, ese no era lo que ellos tenían en su mente. Entonces Julio César fue llamado por votación Hijo de Dios, incluso, como dije, en los días de su vida. Lo mismo que pasó cuando él adoptó a un pariente llamado Octavio, al cual luego le entrega las riendas del imperio y se convierte en César Augusto. Y esta mentalidad pagana no estuvo solamente presente en el tiempo de Roma, sino también en la época de los griegos, incluso más atrás de los griegos, en la época de los egipcios. Tanto los faraones como por ejemplo Alejandro el Grande fueron considerados divinidades por su propia gente. Y de todas estas tendencias paganas surge finalmente el culto al emperador, que para ellos significó algo muy especial. Ahora, hoy día, esta es otra palabra que hay que explicar. Hoy día, cuando se habla de culto, el concepto es totalmente diferente al concepto de culto que tenían los antiguos. Hoy día, cuando se habla de culto, se está hablando posiblemente de una organización religiosa que tiene prácticas raras. Eso es un culto. Y la gente dice, ten cuidado, porque eso es un culto. En la época de Roma, el culto a los dioses tenía otro concepto. ¿Cuál era el concepto? Culto significaba para los paganos servicio. Servicio que se le prestaba a los dioses. Eso que quería decir para ellos culto. El servicio a los dioses. En otras palabras, tener cuidado de los dioses. Eso que significaba para ellos. Tener cuidado de los dioses. Porque si se enojaban, había que tener cuidado de los dioses. Había que tener el templo limpio, había que ponerles comida, había que reconocerlos, había que hacerles sacrificios, tener cuidado de los dioses. Eso que significaba culto a los dioses. O sea, el culto al emperador. ¿Qué quiere decir el culto al emperador? Tener cuidado de las necesidades del emperador. El culto al emperador comienza con Augusto César. Y después de Augusto César, sigue el resto de los emperadores que mantuvieron esa práctica. Entonces, ¿cuántos están conmigo hasta aquí? All right.
La mejor manera de conocer la mentalidad pagana de aquellos tiempos, y que es importantísimo conocerla, porque eso es lo que nos da la historia detrás de la historia. Eso es lo que nos da el entorno cultural de cuyo seno surge el cristianismo como una religión nacida fuera de las fronteras de Israel. Entonces, la mejor manera de conocer la mentalidad pagana de aquellos tiempos que dio ese entorno cultural, la podemos tener escuchando de nuevo un famoso discurso de Quintiliano, famoso orador romano, como aparece en la obra de Institutos de Oratoria, capítulo 3, verso 79, voy a leer para ustedes. Escuche lo que dice. Algunos dioses deben ser alabados porque nacieron inmortal. Al escuchar esto, piensa con la mente de ellos. Eso era lo que estaba en la mente de ellos. Eso era lo que ellos creían. Algunos dioses deben ser alabados porque nacieron inmortales. Otros, por cuanto ganaron su inmortalidad debido a su valor. Tema que debido a la piedad de nuestro emperador Domiciano se ha vestido de gloria en nuestros días. Se observa lo que está en la mente de este orador romano, que nos dice mucho de cuál era la mentalidad de aquellos días. Número uno, que algunos dioses nacieron ya dioses. Dioses que nacieron dioses. Pero también, segundo, que algunos no nacidos dioses podían ser hechos divinos por decreto del Senado, si su vida mostraba que era digno de ello. Eso es lo que ellos creían. Entonces, ¿qué pasaba? El Senado se reunía, evaluaba la vida de sus emperadores y decidía si deificarlo. Es decir, si elevarlo a la categoría de una divinidad. El Senado entonces podía convertir o declarar a una persona una divinidad por el reconocimiento de sus virtudes. Ahora, ¿qué pasa? No todos los emperadores fueron buenos. No todos los emperadores fueron benefactores de Roma o del imperio. A esos emperadores que en la opinión del Senado no fueron buenos, no deificaron. Pero a los que fueron considerados buenos emperadores, emperadores poderosos, emperadores benevolentes, protectores, a esos deificaron. ¿Y cómo lo hacían? Reunían al Senado, presentaban los cargos, se hacía una votación y si sacaba mayoría de votos, ya era un dios. Ya era un dios, se le deificaba, ya era un dios, ya era una divinidad. Se le hacía un templo, se le ponía una placa y había que cuidar, hacía que el culto a él. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok. En Nicea hicieron lo mismo con Yeshua. Se juntaron el emperador con 300. Bueno, vamos a evaluar la vida de este hombre, a ver si califica. ¿Cuántos comienzan a entender qué fue lo que pasó en Nicea? ¿Y de dónde viene esa práctica? ¿Por qué el emperador llama a 300 obispos para que tome una decisión? Porque esa es la costumbre de Roma, reunir al Senado, evaluar la vida de un emperador
y entonces decidir si lo deificaba o no lo deificaba. O sea, ¿qué tenemos entonces? En el mundo donde el cristianismo como un fenómeno religioso, ¿ok? En el cristianismo como un fenómeno religioso que se da fuera de las fronteras geográficas de Israel. Y no solamente fuera de las fronteras geográficas de Israel, lo más importante de todo, fuera de las fronteras teológicas de Israel. Tenían como cosa común, uno, que los dioses se materializaran, se encarnaran, se disfrazaran de humanos. Y tú tenías delante un ser humano, pero era un dios. Lo que pasa es que tú no lo sabías. ¿Ok? Segundo, ¿ok? En la mente de ellos, segunda cosa que podía pasar, que tuvieron relaciones sexuales con humanos, de cuyas relaciones salían mitad hombre, mitad Dios. ¿Ok? Y tercero, que muchos humanos pudieran ser deificados y ser convertidos en divinidades y adorados como una divinidad si sus vidas tenían suficiente mérito para ello. ¿Y quién era el que definía si su vida tenía suficiente mérito para ello? El Senado. No lo podía hacer el limpiabotas de la esquina. Tenía que ser el Senado. La arqueología ha demostrado esto. No solamente sabemos de estas cosas por la historia, sino que la arqueología ha venido confirmando eso. Se han encontrado inscripciones, por ejemplo, una inscripción hallada en Pérgamo, donde se dice al dios Augusto César. Y ahí está. Y otra en Mileto, dedicada a Gallo, César Germánico, hijo de Germánico, el dios Sebastos. Una referencia hecha no a cualquiera, al emperador Calígula. Calígula. ¿Ok? Lo convirtieron en el dios Sebastos. A Calígula. Y ahí está la arqueología demostrando. O sea, de esta forma, Rabotai, por todo el Imperio Romano, nosotros vamos encontrando templos, edificios dedicados al culto de los dioses y de las diosas. Júpiter, su esposa, Juno, Marte, Venus. Templos para los dioses deificados por el Senado. Es decir, templos donde estaban las efigies, las estatuas de los emperadores romanos reconocidos como divinidades por el Senado romano. Así en Roma se fusionaron todas estas cosas. Y la gente común y corriente rendía culto a los dioses en sus templos, en honor del emperador. Y además culto al emperador mismo, deificado como una divinidad, o tenido como una divinidad. Nosotros sabemos ahora por la historia que Augusto César decidió por sí mismo, presten mucha atención, porque esta es la historia detrás de la historia. Julio César, es decir, Augusto César, decidió por sí mismo que todos los años haría una fiesta por su cumpleaños, por todos los beneficios que él le había hecho a la humanidad. ¿Ok? A aquellos que les gusta, escuchen, aquellos que les gusta profundizar en estas cosas, yo les recomiendo que se lean uno de los libros que yo tuve que leerme para investigar todas estas cosas y que me resultó muy útil. ¿Ok? El libro se llama Price, es el autor, S.R.F. Price,
y el título es Rituals and Powers, The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Así se llama, Price, Rituals and Power. Ok, está editado por Cambridge University Press. Ok, muy importante ese libro, The Price. Mira lo que él nos dice. De esta manera, el cumpleaños del Dios en cuestión significó para el mundo el comienzo de las buenas cosas con su llegada. Y visto así, afirma el historiador Price, el culto al emperador era el reconocimiento de cómo el emperador, ahora reconocido como un dios, se convertía en el gran benefactor de la humanidad, superando a todos los demás, y de esa manera era considerado el salvador del mundo. El salvador del mundo. Ahora había competencia, porque los cristianos decían, no, el emperador no es el salvador del mundo. Jesús Cristo es el salvador del mundo. Hay que ponerle un cumpleaños más grande. A Jesús Cristo hay que hacerle un cumpleaños más grande. Se tenía que mostrar que Jesús Cristo, Jesús el Cristo, era superior al emperador. Y entonces crearon el nacimiento de Jesús en competencia al Dios Sol. Dominis Day. ¿Ok? Se vea, trata de ver de dónde cada cosa no viene del aire. Hay una historia detrás de la historia. Y por supuesto viene el tema entonces de la Navidad, el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Finalmente se establece. ¿Y en qué condiciones se establece? ¿Y cuándo se establece? Porque eso fue después que Constantino reconoce al cristianismo como una religión legal. No oficial, pero legal en el Estado. Esa competencia entre dioses. ¿Ok? O sea, cuando los romanos, retomando entonces el tema, cuando los romanos veían que una persona era muy poderosa o que tenía muchas virtudes, que era muy inteligente o sabia, no solamente lo identificaban como un ser humano, sospechaban inmediatamente que esas personas obraban en él esos poderes, porque lo más probable es que sea un Dios en forma humana. Esa era la mentalidad de aquella época. Esa era la cosmovisión teológica de aquella generación. Y tienes que entender algo. Ellos no tenían la tecnología ni el conocimiento científico que nosotros tenemos ahora. Y por lo tanto, la tendencia de ellos es explicar todo sobrenaturalmente. Como la tendencia del hombre del siglo XXI es explicar todo racionalmente. La tendencia de ellos era explicar todo sobrenaturalmente. Esa es la mentalidad de la época. Esa es la cosmovisión teológica de aquella generación. Todo el mundo era politeísta. Y había que tener cuidado de atender a sus dioses, de cuidarlos. Porque si se enojaban o se ofendían, les podía quemar la ciudad, mandar una plaga, perder una guerra, morirse del hijo. Las cosas no te iban a ir bien. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ese fue el mundo
de aquella época. Por supuesto, ellos tenían niveles de divinidades. La cosmovisión teológica de ellos no era horizontal, era piramidal. ¿Has oído hablar de pirámides? Era piramidal. The top, que estaba en la punta de arriba, y de ahí para abajo, otros dioses, menos poderosos, por supuesto, que el que estaba en la punta arriba, pero de todos modos dioses, y todos divinos. ¿Quién era el que estaba encima? Zeus, o Júpiter para los romanos. Acuérdate que en la mitología Júpiter es Zeus, entre los romanos, ¿ok? Por debajo de él había muchos otros dioses y muchos otros poderes, incluyendo los emperadores deificados. O sea, cuando la gente adoraba al emperador, estaba claro que no estaba adorando a Zeus. Estaba claro que no estaban adorando a Júpiter, pero sí estaban adorando a una divinidad de menor nivel. ¿Ok? Y bajo la protección y el amparo del Dios principal. Y muchos de estos dioses del Olimpo, tanto de altos niveles como de los bajos niveles, eran luego decretados los patrones, las matronas de las ciudades. El patrón de Mileto, la matrona de Pérgamo. ¿Ok? Y ahí ya tú sabes de dónde viene la patrona de Bogotá. O la patrona de México. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Cada ciudad tenía sus propios dioses. Cada ciudad tenía sus propias diosas. Y ellos, señores, ellos estaban convencidos que esos dioses eran los que los cuidaban, los que los guardaban, los que los sanaban, los que los hacían exitosos en las guerras, en sus luchas diarias. Y por eso tenían dioses de la guerra para las montañas, dioses de la guerra para los llanos, dioses de la guerra en el mar, dioses de la guerra para el río, dioses de los árboles. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ese es el mundo de ellos. O sea, ¿qué tenemos entonces? Encima de todos, a Zeus, a Júpiter. Debajo, otros dioses importantes. Más abajo, en la pirámide, otros dioses importantes. Más abajo, los demonios, los daimonies, ¿okay? Los famosos demonios, que no eran malos, había algunos malos, ¿okay? Pero en el mundo pagano los demonios no eran malos, la mayoría no eran malos, eran dioses de menor rango, menos poderosos que los dioses conocidos, pero más poderosos que los seres humanos. ¿Lo ubican? Sí. Y muchos de ellos se dedicaban a guiar personas, a guiar familias, es lo que se llamaban los espíritus familiares. ¿Ok? Los espíritus familiares, los dioses familiares. Y por lo tanto había que mantenerlos contentos. Había que mantenerlos alegres para que no les fuera a hacer daño. Entonces, más abajo de los demonios, entonces estaban los deificados. ¿Ok? Los deificados. Es decir, los seres humanos, ¿ok? Elevados a la categoría de divinidades por el Senado. Entonces, ¿qué pasa? En ese mundo, con esa mentalidad, dice, pero no puede existir ese mundo. Sí existió ese mundo. Siglo XXI en Estados Unidos, en España, en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Los Ángeles, en Londres. Tú no te puedes imaginar
que ese mundo existiera, pues existió. Y no hay que ir muy lejos. ¿Cómo te imaginas si hacemos un viaje juntos a la India, con todo el respeto que nos merecen las culturas, que tienen sus propias gracias y sus propias maneras de pensar y creer las cosas? Vamos a Calcuta. Te invito, vamos a Calcuta. Y mira lo que te puedes encontrar en Calcuta. De pronto, vamos a cruzar una avenida, estamos esperando que pongan la verde de los peatones para cruzar. Y repentinamente todo el tráfico se detiene. Todo el tráfico se detiene. Tú dices, ¿qué pasó? Se frizó. No, es que están pasando 3 vacas. Las vacas son sagradas. No se pueden tocar. Tienen que esperar que pasen. ¿Ok? Justo a una vaca se le ocurre pararse en medio de la avenida, abrir las patas de atrás y orinar. Y cuando la vaca empieza a orinar, ves un montón de indígenas de allí, de indios, correr y ponerse bajo el chorro del orine en la cabeza. Sí, ¿qué tú sientes cuando ves eso? ¿Qué tú dices cuando ves eso? Dice, Dios mío, ten piedad de estas pobres almas. Eso es lo que uno dice. Pero eso es lo que ellos creen. Ellos creen que por bañarse con el orine de la vaca, que es sagrada, van a recibir unción, sanidad, poderes. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? Pues este mundo que yo estoy tratando gráficamente de mostrarte fue el mundo antiguo. Ellos estaban convencidos que sus dioses los guardaban, que los protegían, que los sanaban, que le hacían exitosos en la guerra, que los libraba de plagas, de enfermedades, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando gente con esta mentalidad veían a grandes guerreros o veían a filósofos extraordinariamente sabios, virtuosos, o a mujeres extraordinariamente bellas? ¿Cómo lo interpretaban? No simplemente como seres humanos, lo veían como superhumanos y candidatos a la deificación, candidatos a ser deificados, declarados divinidad. Entonces, cuando la gente oía la historia de alguna persona que hizo algo grande, un milagro, algo, lo más probable es que pensara posiblemente sea un hijo de un Dios. O posiblemente sea un Dios disfrazado de humano. En otras palabras, si Mozart es uno de mis músicos favoritos, ¿verdad? Si Mozart hubiera vivido en aquella época, fue un Dios. Un Dios. ¿Ok? Si Albert Einstein hubiera vivido en esa época, ya tuviera un templo con una inscripción y la gente cuidándolo y dándole pleitesía. ¿Ok? Esa era su mentalidad. Imagínate a Marilyn Monroe llegando a Éfeso en el año 60. ¿Qué te imaginas? A Marilyn Monroe llegando a Éfeso en el año 60. Y aquí hay unas cuantas candidatas también, ¿no? ¿Ok? Llegando a Éfeso en el año 60. ¿La habrían confundido con Diana? Y habían gritado, ¡grande es Marilyn de los Efesios! Bueno, no dice Marilyn, pero en el código real aparece, ¡grande es Diana de los Efesios! Adoradores, con frenesí. Esto fue, señores, el mundo del Imperio Romano. El contexto en el cual surge luego el cristianismo, como ahora nosotros lo conocemos. Un mundo lleno de dioses por todos lados. Un mundo donde a una persona que se le consideraba un virtuoso, se le deificaba. Nosotros sabemos, por ejemplo,
que cuando Pablo llega a Atenas, se encontró con templos dedicados a cuantos dioses uno pudiera imaginar. Incluso nos dice el Nuevo Testamento que se encontró con un templo donde había una inscripción al Dios no conocido. Imagina. Por si acaso habían dejado alguno afuera. No ganarse la ira de ese. ¿Okay? Lo puedes leer. Hechos capítulo 17. Memorias de los Apóstoles capítulo 17. Y fue a ese mundo, Rabotai. Fue a ese mundo. A ese mundo totalmente perdido. ¿Ok? A donde Hashem envió a Rashaul. ¿Ok? ¿Y cuál fue el mensaje que recibió Rashaul? Cuando Mashiach se le presentó en una de las revelaciones que tuvo. Se le mostró, se le reveló. Y yo te mando que vayas allá afuera. ¿Ok? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y para que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. De las vanidades de la idolatría al Dios uno y único, hacedor de los cielos y la tierra. ¿Cuántos ven este contexto? Ok, ahora imagínate, en ese contexto, el valor que había que tener para presentarse delante de esa gente y decirle: esos templos no sirven para nada y esos dioses no sirven para nada. Les voy a leer en este contexto el discurso, uno de los discursos que Lucas, si es que fue Lucas el que escribió esto, creemos que fue Lucas, ¿ok? El que escribió ese discurso que dio Rashaul en un lugar importante de Atenas. Escuchen, teniendo en cuenta el contexto que ahora tú tienes, el discurso de Rashaul. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a un Dios desconocido, al que adoráis sin conocerle, es precisamente a quien os anuncio. ¿Te das cuenta? Escuche, dijo más: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquí le está lanzando los primeros misiles a Zeus y a Júpiter. ¿Ok? Fíjate cómo Pablo empieza por la cabeza. Si le arranca la cabeza al primero, todo lo demás se cae. ¿Ok? La pirámide la tira abajo. ¿Ok? Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra. Eso es lo que ellos pensaban que era Júpiter. Siendo amo del reino de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas. Padre mío, ¿te imaginas? Eso fue una bomba atómica. Había que tener valor para decir eso. Allí en ese contexto. Sí, hoy tú te pares en Manhattan, dices eso, no pasa nada. Es que ni te hacen caso, ya se lo sabes. Estás fuera de contexto. Pero en aquella época, en ese momento, voy a seguir el discurso. Me estoy inspirando. Esto está buenísimo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, ni es servido por mano de hombres.
¿Qué cosa era el culto al emperador? El culto a los dioses. ¿Ah? Este es el otro misil. Boom, boom. Ni es servido por mano de hombre, como si necesitase de algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola persona, monoteísmo ya, fíjate que Él está en un ambiente politeísta. De una sola persona ha hecho surgir todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si no los pueden nombrar dioses. Este es el tercer misil. Porque eso es lo que ellos hacían. Sacaban a los hombres de los límites de su habitación y los hacían habitar en el Olimpo. Les ha fijado orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, aunque palpando, palpando cómo es. Cuando tú estás en una total oscuridad y estás caminando, ¿cómo tú haces? A ver si encuentras el camino. Estás palpando, no ves. ¿Ok? Pablo dice, ustedes están palpando. Todo esto que ustedes están haciendo es otra cosa que buscando a Dios. Y están palpando, pues están en oscuridad. Ahora yo les traigo una luz. Para que ustedes no tengan que palpar, sino que ustedes puedan encontrar el camino. Claro. ¿Ok? Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, somos también su linaje. Siendo pues linaje de Dios, no podemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, ¿qué Dios? El que ustedes adoran sin saber, el que yo les vengo a presentar. Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, les digo ignorantes. ¿Se imaginan? Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad con justicia, por medio, no del emperador, por medio de un hombre, a quien designó para esto, ofreciendo solemne declaración a todos al resucitarlo de entre los muertos. Padre mío, nos dice el Código Real que cuando oyeron el asunto de la resurrección, todos se burlaban. Y otros decían, ya te vamos a oír en otro momento. Pero algunos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con sus compañeros, entre los cuales estaba nada menos que el jefe del Areópago, el cuidador de todos los dioses, Dionisio. Dionisio, no me lo vayas a edificar ahora. Dionisio, nada menos que Dionisio. Y no solamente Dionisio, sino que había también ahí una mujer, se llamaba Damaris, que posiblemente sea una virgen santa. ¿Ok? Que estaba allí en ese lugar. Y otros más siguieron a Pablo. Ahora la pregunta es, Rabotai, ¿te imaginas el valor que había que tener para decirle a esta gente pagana en su propia cara que lo que tenían allí no servía para nada? Y que solamente había un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, porque podían matarle. Este mundo, señores, este mundo fue el mundo al cual Jesús
envió a Ras Shaul para enseñarle los 7 mandamientos universales. Es decir, para enseñarle judaísmo para los gentiles, para los no judíos. ¿Y cómo se propagó el mensaje? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo se propagó el mensaje? ¿Tenían ellos Nuevo Testamento? No. No tenían Nuevo Testamento. ¿Tenían el Evangelio de Mateo? No tenían el Evangelio de Mateo. ¿Tenían el Evangelio de Juan? No tenían el Evangelio de Juan. ¿Qué tenían? Una sola cosa. Una sola cosa. Una historia oralmente transmitida y oralmente recibida. Eso es todo lo que tenían. Una historia que contaban. Y uno, trata de imaginarte eso. Y uno le decía al otro lo que pasó. Y el otro le decía lo que pasó. Y uno le iba contando al otro una historia, a otro una historia, a otro una historia. Y entonces el mensaje de Yeshua iba pasando de persona a persona, de familia a familia, de ciudad en ciudad, sin libros, sin comentarios, sin documentos. Todo era oral. Entonces, ¿cómo se hizo famoso Yeshua? ¿Cómo se fue haciendo famoso Yeshua? Porque ellos tenían dioses para todo. Para todo tenían dioses. Para curar una ceguera había un Dios. Para curar un dolor había un Dios. Para curar una llaga había un Dios. Si tenía un dolor de cabeza tenía que ir al Dios que se especializaba en la cabeza. El otro en los ojos, ¿ok? ¿Cómo llegaban a un lugar, se encontraban con un enfermo, se encontraban con un paralítico y ocurrían milagros tremendos, tremendos milagros. Tremendos milagros. Incluso, dice el Código Real, que la ropa de Ras Shaul la llevaban a lugares distantes, la ponían sobre los enfermos, oraban y se sanaban. ¿Qué pasó entonces? Se inició una guerra entre dioses, entre el Dios de Israel y los dioses de los romanos. Se inició una guerra entre los salvadores romanos y un salvador que venía de los judíos, llamado Jesús Cristo. Fue una confrontación entre dos mundos: el mundo politeísta romano frente al mundo monoteísta judío. Una verdadera confrontación entre muchos hijos de Dios y entre muchos salvadores de la humanidad por un lado, y la propuesta mesiánica venida de los labios de los apóstoles, especialmente de Ras Shaul y de su academia, que fueron los enviados a esas comunidades paganas. Ahora viene la pregunta: ¿qué pasó cuando los apóstoles murieron? ¿Qué pasó cuando Jerusalén fue destruido? Cuando el templo fue destruido. Los paganos comenzaron a interpretar aquello como una victoria de sus dioses sobre el Dios de Israel. Una victoria de sus salvadores y de sus divinidades sobre la propuesta de Jesucristo como Salvador Supremo de la humanidad, que los cristianos estaban proclamando. Y entonces, como no había literatura, excepto cartas apostólicas, donde los apóstoles, por un tiempo, se hacían presentes en las comunidades que iban formando, para responder preguntas, para guiar a los nuevos convertidos, en la misma medida que su presencia era posible. Por ejemplo, como el caso mío hoy día. Yo no siempre puedo ir a Londres. Yo no siempre puedo ir a España. Yo no siempre puedo estar en Venezuela, o en Argentina, o en Los Ángeles.
Yo no siempre puedo estar aquí en New York o en Miami. Dice, ¿cómo hago para hacerme presente en esas comunidades? Cuando hay un problema, necesitan ayuda, orientación. Tenemos este caso aquí, ¿qué hacemos? ¿Ok? Pues me llaman. Dice, rabino, o me mandan un email. Es la tecnología moderna. Tenemos esta situación, ¿cómo la resolvemos? Se nos murió esta persona, ¿cómo se hace para limpiar? ¿Qué hacemos? Usted no está aquí, ¿cómo hacemos? Entonces uno contesta, hagan esto. En aquella época no había email, no había teléfono, no había fax, ¿okay? No podían textearle a Rav Shaul, ¿okay? ¿Qué hacían? Mandaban delegados a donde estaba Rav Shaul y le decían, mira, estas son las cosas que están pasando allá, ¿qué hacemos? Entonces Rav Shaul escribía y mandaba con los emisarios llegados la respuesta a esas comunidades. Entonces, aunque en un principio los apóstoles, que eran los estudiantes originarios de Jesús, los que conocían cómo eran las cosas, ¿ok?, se hacían presentes para responder cosas, o a través de cartas se hacían presentes para responder cosas. ¿Qué pasa cuando se mueren y ya no hay a quien acudir? Se desaparecen. Cuando la presencia apostólica desaparece. En la misma medida en que la presencia judía se esfuma por los problemas políticos que había con Roma, en la misma medida en que el cristianismo, como llamamos a este movimiento, comienza a desarrollarse sin control, sin supervisión, y cada cual iba añadiendo a la historia oída su propia versión de los hechos. Y entonces, con la mira de hacer de Jesús Christos, o Jesús el Cristo, superior al emperador, superior a los dioses, comienza a darse un proceso de interpretación de su vida y de su mensaje totalmente fuera del contexto judío original donde surge por primera vez. En otras palabras, se da una carrera de competencia entre divinidades, entre los dioses paganos por un lado y el Dios de Israel por el otro, cuya figura representativa fue el Mesías proclamado por los apóstoles, es decir, Yeshua. Entonces, si miras bien todo este panorama y si estudias toda esta historia maravillosa, descubres que justo para el tiempo, cuando surge el cristianismo, surge también en el Imperio Romano, fuera de las fronteras geográficas y teológicas de Israel, ¿ok?, surge el culto al emperador. O sea, no fue sino cuestión de tiempo cuando los paganos que se convertían al cristianismo por ver que en el nombre de Jesús las cosas funcionaban y los milagros ocurrían, comienzan a ver a Jesús como superior al emperador. ¿Y qué cosa es superior al emperador? Una divinidad. ¿Qué cosa es superior al emperador? Una divinidad. Entonces, la competencia, ellos no tenían otro vocabulario. Ellos no tenían otra teología. Ellos no tenían otra nomenclatura. No tenían otro conocimiento. ¿Ok? La competencia por el dominio de las almas de los hombres no se hizo esperar. Entonces, ¿quién fue realmente superior? ¿Jesús o el emperador? Eso es fuera de Israel, fuera de las fronteras de Israel. En Israel y dentro de las comunidades judías, Yeshua nunca fue visto como una divinidad. Nunca fue visto como una divinidad. Tal cosa habría sido inaudita, grotesca en la mentalidad judía de aquella época. Cuando Yeshua, por ejemplo, se encuentra con un paralítico en Cafarnaún, o Capernaún, como se conoce en castellano, la reacción de los judíos en Israel fue totalmente diferente a la reacción en Lisias.
Los judíos en Cafarnaúm no dijeron, dioses en forma humana han venido a nosotros. Ellos no llamaron a Jesús a Zeus o Mercurio. ¿Qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Dioses en forma humana han venido a nosotros? No. ¿Qué dijeron? Bendito sea Dios que ha dado tal poder a los hombres. Eso fue lo que dijeron. Así fue como lo interpretaron. La respuesta de ambos grupos, que es totalmente diferente la una de la otra, representa la diferencia abismal entre el mundo judío y el mundo pagano. Y esa diferencia nosotros la vemos en el Tanaj y la vemos en el Código Real. Por ejemplo, Rav Shaul, cuando escribe a los Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, hablando del mundo pagano de sus días, dice, lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado. Su poder y divinidad han sido claramente revelados a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Y qué dice Rav Shaul? Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una de dioses corruptibles. Y en vez de dar culto al Creador, dieron culto a la criatura. Mientras que en Israel nosotros tenemos otra mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero a un judío nunca se le había ocurrido ver en las estrellas dioses. ¿Por qué? Por una simple razón. Y es la Torah. Tenemos la Torah. Tenemos la revelación de la Torah. O sea, los judíos, contrario a los paganos, fueron completamente monoteístas, mientras que los paganos eran politeístas. Habría sido imposible para los judíos confesar alguna vez que Jesús es Dios de Dios y luz de luz. Imposible. Eso es una imposibilidad teológica. ¿Frente a qué? Frente a Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Imposible. ¿A qué judío de aquella época se le habría ocurrido pensar que Jesús era Dios encarnado, cuando la propia Torah dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿A qué judío se le ocurriría pensar que el Mesías era una divinidad, cuando el propio Isaías, que es el profeta que más nos habla del Mesías, afirma sin rodeos, no hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno, yo solo soy Dios y a otro no daré mi gloria? El corazón de la ley establece, declara, la Torah declara, que el judío solamente puede adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Yo soy el eterno tu Dios. Yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Rav Shaul, 1400 años después del Éxodo, escribió esto y dijo a una comunidad sacada del paganismo y que vivía todavía en un contexto pagano, le escribió estas palabras extraordinarias: aunque haya muchos que se llamen dioses y muchos que se llamen señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Amén. ¿Cuántos ven estos dos mundos? Ok, pero esta zona de seguridad no existía en las fronteras más allá de Israel. Esta zona de seguridad que la da el Shema, esta zona de seguridad que nos da la Torah, esta zona de seguridad que nos ofrece el Tanaj, no existía en el mundo romano. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? Ahora, las cosas son más complejas de lo que la gente podría imaginar.
Porque lo grande y lo complejo no es lo que yo he dicho ahora, sino lo que tengo que decir. Ya me conocen. ¿Ah? Lo complejo no es lo que yo he dicho ahora, es lo que tengo que decir. ¿Por qué? Escuche bien. Porque aunque el judaísmo se volvió una isla monoteísta que representaba una zona verde, una zona de seguridad teológica, rodeada del paganismo del Imperio Romano, no todos los judíos del primer siglo tenían la misma interpretación de lo que el monoteísmo significaba realmente. Y si queremos ser honestos con la historia, y si queremos ser honestos con la verdad, tenemos que decir que la interpretación del monoteísmo, escuche bien, la interpretación del monoteísmo desde los días bíblicos hasta los días del segundo templo tuvo muchas caras y muchas interpretaciones. Y esto formó parte del mundo donde aparece la figura de Yeshua. Entonces, no solamente podemos estudiar la historia detrás de la historia que nos lleva al entorno cultural allende las fronteras geográficas y teológicas de Israel, sino también el entorno interior, el entorno dentro de las propias fronteras geográficas y teológicas de Israel, donde surge la figura de Yeshua, como fue luego parte de ese mundo teológico, al cual sumado nos da un entorno aún más grande de esto que llamamos la historia detrás de la historia, y que eventualmente llevó a Nicea 325. Para no darle rodeos e ir al punto, ¿cómo fue visto el monoteísmo por los profetas hebreos? Por ejemplo, ¿cómo fue visto el monoteísmo por el profeta Jonás cuando, pensando que huyendo para Tarsis podía escapar de la jurisdicción del Dios de Israel? Think about it. ¿Qué podía estar en la mente de este profeta cuando pensó que podía comprar un boleto, un pasaje en un barco y escaparse de Dios? ¿Qué significó el monoteísmo para el profeta Jonás? ¿Qué tipo de monoteísmo es este? La respuesta es que en nuestro propio pueblo había dos formas de monoteísmo y muchas maneras de explicar el concepto de Dios. Y es hora de que tú conozcas también ese otro lado de la historia. No solamente el paganismo del Imperio Romano, sino las dos formas de monoteísmo que existía dentro del propio Israel. Y tú tienes que, a la hora de hacer un estudio honesto de este entorno y de este contexto, a la hora de hacer un estudio honesto de este contexto, tener cuidado de hacerlo, no a la luz de la proto-ortodoxia que surge después de la destrucción del templo
en el año 70 y de Jerusalén en el año 70, donde una secta de las muchas sectas judías que había en el primer siglo antes de ese evento luchaban por la supremacía la una con la otra. Porque el judaísmo que surge después del año 70 fue la secta que ganó de la guerra que existía dentro de Israel por la competencia académica de cuál de ellas representaba la línea correcta de la Torá y de los profetas. Entonces tú no puedes tomar lo que salió ganando de aquella competencia intelectual que había entre las diferentes escuelas judías de la época y pensar que ese judaísmo que resulta a partir de la destrucción de Jerusalén y del templo es el único judaísmo que existió en los días de Yeshua. Ese judaísmo que triunfa después de la destrucción de Jerusalén es uno de las muchas sectas que existían en los días de Yeshua. De la misma manera que no puedes tomar Nicea 3:25 como punto de referencia para entender que eso es el cristianismo, sino simplemente la secta cristiana que triunfó en aquella competencia que existía. ¿Cuánto están conmigo hasta aquí? Gracias, hermano. Te agradezco mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de monoteísmo es este? Porque es hora, como te digo, que tú conozcas también este otro lado de la historia. No solamente el paganismo del Imperio Romano, sino las dos formas de monoteísmo que había dentro de Israel antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. No después, antes. ¿Qué significó para los profetas y para las mentes pensantes de Israel que solo hay un Dios verdadero, eterno, invisible, todopoderoso, el Elión, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver? Porque si tú no entiendes esto, no vas a tener tampoco el entorno cultural teológico que formó parte de aquel proceso por el cual finalmente por una línea se llegó al Talmud y por la otra línea se llegó a Nicea. Y ahí viene entonces la discusión teológica dentro de nosotros, no fuera de nosotros, dentro de nosotros. Ejemplo. ¿Cómo puede el hombre ser hecho a imagen y semejanza de Dios si Dios no tiene ni imagen ni semejanza? ¿Cómo puede el hombre ser hecho a imagen y semejanza de Dios si Dios por definición no tiene ni imagen ni semejanza? How can? ¿Cómo? Y eso es lo que nos toca estudiar ahora. Solo que mi tiempo ha terminado. Y vas a tener que esperar a la próxima clase. La historia detrás de la historia, parte 6, para enterarte de cómo fueron realmente las cosas.
Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, para comprender cómo Yeshua fue interpretado 60, 120, 200, 300, 400 años después de su muerte, nosotros necesitamos entender el contexto real de ese tiempo, la mentalidad que tenía la gente de esos días, la manera como hacían sus cosas, para que seamos justos a la hora de una evaluación histórica honesta. Segundo, hemos enfatizado el concepto de divinidad que tenían los antiguos. Cuando sus dioses se transformaban en seres humanos para interactuar con los hombres, esos hombres eran dioses, eran divinidades encarnadas, y por tanto se les rendía adoración como dioses, como divinidades. Tercero, los paganos tenían una teología según la cual podían tomar a una persona de mucho mérito, de condiciones humanas excepcionales, y transformarlas en divinidades a través del voto del Senado. O sea, para los paganos, algunos hombres nacieron divinos. Mitad hombres, mitad humanos, mitad hombres, mitad dioses. Pero otros, no nacidos así, podían ser hechos divinos por decreto del Senado, si su vida mostraba que era digno de ello. En resumen, hemos aprendido que el contexto cultural donde surge el cristianismo estaba plagado de paganismo. Y por ello, el mundo donde surge ese cristianismo como un fenómeno religioso que se da fuera de las fronteras de Israel, tanto geográficamente como sobre todo teológicamente hablando, tenían varias cosas en común. Primero, que los dioses se disfrazaban de humanos, se materializaban. Dos, que podían tener relaciones sexuales con humanos, de cuyas relaciones salían seres divinos. Y tercero, que muchos humanos podían ser deificados, es decir, declarados o convertidos en dioses y adorados como divinidades, si sus vidas tenían suficiente mérito para ello, según votación del Senado. Entonces, cuando el mensaje de Yeshua llega a este mundo pagano, ¿qué pasó? ¿Cómo es interpretado? ¿Con qué mentalidad los paganos interpretan la vida y enseñanza de Yeshua? Luego que los profetas de Israel han muerto, luego que los apóstoles han muerto, que ya no hay puntos de referencia judía disponible para orientar el movimiento que en un punto determinado los recibió como miembros. Y encima de esto, lo que vamos a estudiar en la próxima clase, si el Eterno, bendito sea, nos concede la vida para ello, ¿cuál fue el legado que los cristianos recibieron del judaísmo y del monoteísmo espectacular de Israel en aquellos días? Y esto es, señores, la historia detrás de la historia. Y una vez que conocemos estas cosas, estaremos en condiciones no solamente de comprender cómo fue Yeshua movido de un punto de la balanza al otro punto de la balanza, de un punto al otro del mundo, de un punto al otro de la cosmovisión del mundo. No solamente nos permite entender qué realmente fue lo que pasó,
no justificar, no endosar, pero entender qué fue lo que pasó y al mismo tiempo cómo podemos traer a Yeshua de vuelta al mundo al cual pertenece, sin dañar la fe de millones de personas. Que pueden pensar en un momento dado que se quedaron sin Dios, con toda la crisis teológica que esto trae, sino más bien fortaleciéndolas y edificándolas sobre la verdad. Porque solamente te llevarás una buena sorpresa el día de mañana si tu fe está edificada sobre la verdad. Pero si tu fe no está edificada sobre la verdad, aunque sea fe, al final del día te vas a llevar un tremendo susto. Porque lo que determina la realidad de las cosas no es lo que yo crea o lo que yo piense, sino la verdad, que no puede estar separada de donde viene. ¿Por qué digo esto? Por una simple razón. La única religión del mundo que puede demostrar que tiene origen divino es el judaísmo. La única. Consecuentemente, cualquier religión, por muy grande que sea y muy poderosa, si no está en línea con los fundamentos teológicos de la verdad que viene de la Torá, no importa que lo crean millones de personas, está edificada sobre una interpretación equivocada, no deshonesta, pero equivocada. Porque lo que determina la verdad no es tu honestidad, porque uno puede estar honestamente equivocado. No es la honestidad, para nada. No question about. Es qué tan verdad es lo que yo sostengo. Qué tan verdad es lo que yo sustento. Y qué tan verdad es lo que yo creo. Y esa verdad no la encontramos en ningún otro lugar que en nuestra Santa Torah. De ahí viene todo. Consecuentemente, lo que no está en línea con eso, hay que revisarlo. Y hay que corregirlo. Y ese es el objetivo. Detrás de esta serie, la historia, detrás de la historia. Entonces, hemos visto una pequeña película de cómo fue el mundo fuera de las fronteras geográficas de Israel y de las fronteras teológicas de Israel de aquellos días. Pero ahora tenemos que estudiar cómo fue el mundo adentro de esas propias fronteras. ¿Qué legado fue el que se transmitió y al cual se pegó el cristianismo que surge fuera de Israel? ¿Escogieron bien o escogieron mal? ¿Siguieron la secta correcta o la secta equivocada? ¿Y cómo sabemos cuál fue la secta correcta y la secta equivocada dentro del múltiple mundo de sectas judías que había en la época de Yeshua? Esto es extraordinario. Esto es maravilloso, desafiante. Y encima de eso, les voy a revelar un evangelio que surge no del año 60 o del 80 o del 90 o del año 100 o 120 después de Yeshua, porque esas escrituras que surgen 50, 60, 70, 80, 100 años después de Yeshua son interpretaciones de los que escribieron
en nombre de. Pero yo te voy a mostrar un evangelio del año 30 que tú no sabes que existe. Yo te lo voy a mostrar para que tú veas qué dice realmente ese evangelio. Por eso que esta serie, la historia, detrás de la historia, es tan extraordinaria y tan maravillosa. Y tú no te la puedes perder por nada del mundo. Te aseguro una cosa, a pesar de mi afición por los Yankees de New York, este juego está mucho mejor. Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo encuentro.